Un cordial saludo a los estudiantes del curso Introducción a la Filosofía Contemporánea de la Universidad del Valle en este primer semestre del año 2023. Como les había prometido, tanto al grupo 01 como al grupo 02, aquí les traigo el desarrollo teórico de la introducción general al curso, que parte de la pregunta: ¿qué es la filosofía contemporánea? ¿O qué entendemos en este curso, por lo menos, sobre filosofía contemporánea? Definimos provisionalmente aquí a la filosofía contemporánea como el conjunto de filosofías que se desarrollaron aproximadamente entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XX. Si profundizamos un poco más y seguimos, por ejemplo, un análisis recurrente del filósofo Martin Heidegger, 1889-1976, la pregunta por el qué, quid, quiditas, es una pregunta por la esencia. La pregunta por la filosofía contemporánea sería entonces una pregunta por su esencia. Pero ¿existe una esencia de la filosofía contemporánea? ¿Qué es para nosotros filosofía contemporánea? ¿Qué quiere decir contemporánea? Suponiendo que sabemos qué es la filosofía. O quizás, ¿cuál es la relación de la filosofía con su devenir actual? Bueno, y en este sentido, pues habría una ambigüedad, ¿no? Si decimos que hasta finales del siglo XX, no nos estamos refiriendo a lo que llevamos de corrido del siglo XXI, ¿no? Lo cual ya indica eh, una imprecisión, una oscuridad, un problema, ¿no? Pero distanciándonos por ahora de este filósofo alemán que la mayor parte de las veces plantea las preguntas alrededor de la cuestión por la esencia de algo, ¿no? Quizás no haya una pregunta más contraria a la filosofía contemporánea, a mi parecer, ¿no? Siempre a mi parecer, que la pregunta por la esencia de algo. Pues la filosofía contemporánea, o sea, como mencionamos, todas aquellas filosofías que se desarrollaron entre los siglos XVIII y XX aproximadamente, comienza precisamente alejándose de nociones clásicas y modernas como esencia, substancia, sujeto, espíritu, conciencia, identidad, unidad, absoluto, Dios, verdad, e incluso, pese a algunas filosofías que testarudamente insisten, ser. O sea, se alejan de nociones como ser, ¿no? Estas filosofías llamadas contemporáneas. Entonces, hay una zona indiscernible, una delgada línea muy fina entre lo que concebimos como filosofía moderna y filosofía contemporánea. Según este párrafo que acabamos de leer, y para los conocedores, los más conocedores que verán este video, eh, esta definición de la filosofía contemporánea está más próxima a la idea, digamos, de una posmodernidad, ¿no? A la idea de la posmodernidad, entendida pues como aquella tendencia impulsada, sobre todo en la posguerra, que ya no cree en los grandes relatos, ¿no? Como dice Jean-François Lyotard, en el relato de la conciencia, en el relato de la esencia, en el relato de los universales, en el relato de el dominio de la razón, de que la razón es la respuesta a todos los problemas, el relato del ser o de la verdad. Ya no hay una creencia, por muy paradójico o muy irónico que suene, ¿no? En la verdad, o sea, digo ironía o paradoja porque pues el que dice miento está diciendo una verdad, o el que dice no creo en la verdad, cree en esa no creencia, ¿cierto? Siempre hay de fondo una creencia. Y esa es la crítica, por ejemplo, que hará Habermas a la posmodernidad, ¿no? A los posmodernos, que él identifica como Michel Foucault, Gilles Deleuze,
Jacques Derrida, el propio Lyotard, para usar una expresión muy recurrente, ¿no? Los posmodernos es como si se arrucharan en las patas de su propia silla, ¿no? Hasta que pues, se caen, digamos. Hacen una crítica de la razón, pero por la razón misma, a través de la razón misma. Una fórmula, pues, muy kantiana en ese sentido. Critican los presupuestos que posibilitan la misma crítica, ¿no? Critican los presupuestos sin los cuales no se podría criticarlos. El presupuesto de la verdad, el presupuesto de la subjetividad, el presupuesto de la esencia, del ser. Pero bueno, todo esto hay que explicarlo porque pues no es así como de forma tan em, carnavalesca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Em, Hay que saber establecer las distinciones. Por ejemplo, cuando Sartre dice que la existencia precede a la esencia, hace esa inversión, ¿no? No está por ello negando el ser, ¿no? Pues no por nada su gran obra El ser y la nada eh, sigue girando en torno a la cuestión por el ser, pero la pone en relación con algo tan inquietante como la nada, ¿no? O sea, la cuestión por el ser se replantea y se habla más en términos de existencia que de esencia, ¿no? Como si hubiera una esencia del ser. No hay una esencia del ser, no hay nada que preexista a esa esencia del ser, lo que hay es una existencia que luego va determinando sus posibilidades o sus esencialidades, muy entre comillas, ¿no? Ahora bien, ¿hasta dónde es cierto esto último? O sea, ¿hasta dónde es cierta la postura posmoderna, ¿no? La postura posmoderna que quiere alejarse de esas nociones clásicas y modernas como esencia, substancia, Dios, sujeto, de las cuales, por ejemplo, habla bastante Hegel, ¿no? Pero que problematiza Kant. Y no por nada muchos filósofos contemporáneos, incluso de actualidad, como Slavoj Žižek o Zizek, bueno, dicen que o afirman que después de Hegel ya no es posible la filosofía. Hegel agotó el horizonte de todo lo pensable. Ya no se puede pensar después de Hegel porque agotó el sistema de lo absoluto. Pensó el absoluto y más allá del absoluto no se puede pensar nada más. Ello conducirá a varios autores como Hannah Arendt, por ejemplo, a afirmar y a admitir, según ellos y según ellas, pues que no es posible, no es más posible ser filósofo, ¿no? En la filosofía contemporánea. Entonces Hannah Arendt, por ejemplo, dirá que ella es politóloga o historiadora o eh, teórica política, pero no filósofa en absoluto, ¿no? Porque después de Hegel no es posible serlo. Y eso llevará a ese tipo de relatos o de discursos acerca de la muerte de la filosofía, porque ¿cuál es el objeto de estudio de la filosofía? ¿Es el hombre? ¿Es el ser humano? Para eso tenemos la antropología o la antropobiología y sus variantes. ¿Es la vida? Tenemos las ciencias naturales, la biología eh, y todas sus variantes también. ¿Es la historia? Pues tenemos la historiografía, tenemos a los historiadores. ¿Es la sociedad? Tenemos la sociología. Entonces, todas las IAs en esa multiplicación de los saberes y de las disciplinas se están encargando de cada una de las parcelas de estudio
de las que antes se ocupaba la filosofía. Entonces la filosofía, intentando tener un conocimiento del todo o un conocimiento de todas las cosas, termina por ser un conocimiento de nada, ¿cierto? Un conocimiento de nada en específico, de nada en concreto. Algunos dirán la metafísica, ¿cierto? O la realidad, lo real. Pero la cuestión misma de la metafísica desde Kant está replanteada, ¿no? Él va a decir la metafísica no es posible como ciencia y por eso replantea la cuestión misma de la filosofía, ¿no? En favor de lo trascendental, que es otra cosa más allá que metafísica. Entonces, si ya no es posible la metafísica como ciencia, si ya hay una totalidad fragmentaria de parcelas del saber que se encargan de cada fenómeno, de cada objeto de conocimiento especializado e hiperespecializado, ¿no? Un saber que se ha vuelto así, pues la filosofía está en todas partes y en ninguna, ¿cierto? Está en una zona de indeterminación que cuando menos hace que sea algo problemático y pues su propia naturaleza es, no solo es problemática, sino problematizante también, ¿no? Y esa es su propia potencia, digámoslo así. Entonces esos discursos acerca de la muerte de la filosofía pues no tienen ningún sentido. La filosofía no muere, eh, quizás el asesina, ¿no? Ha tenido varias muertes, ha tenido varios intentos de asesinato, pero ella perdura, ¿no? Mientras haya realidad, mientras la realidad nos golpee, digamos, o el caos nos lance sus latigazos, pues habrá filosofía, habrá pensamiento, ¿cierto? El propio Hegel poco antes de fallecer, reconocía que él no había agotado el sistema de lo absoluto y que el devenir de las cosas iba a continuar. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿hasta dónde es cierto esto último, ¿no? Esa postura posmoderna. ¿Se puede circunscribir lo contemporáneo dentro de esa tendencia a abandonar conceptos clásicos? O sea, ¿se puede abandonar el presupuesto mismo del pensamiento que nos posibilita pensar y en ese sentido serruchar sobre nuestra propia silla? En últimas, ¿cuál sería una posible unidad de medida de lo contemporáneo? Entonces, aquí estamos aproximándonos pues al planteamiento del problema. Ya hemos indicado en esta primera diapositiva que la pregunta por el qué, al ser una pregunta por la esencia, quizás no sea la forma más adecuada de plantear el problema, ¿cierto? En esta primera clase queremos demostrar cómo ya no importa la pregunta por la esencia, es decir, el qué es, sino que lo que importa es la pregunta por el cómo, o sea, por el funcionamiento de algo, por su modo de existencia o su proceder. No su ser, su esencia, su identidad o su substancia, sino su manera de ser, su acontecer. Bueno, aquí vamos introduciendo algunas nociones un poco complejas, un poco quizá para algunos extraña, como es la noción de acontecimiento, pero son nociones de las diversas filosofías contemporáneas que buscan replantear las cuestiones clásicas, por ejemplo, de la esencia o de la substancia, em, a favor de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en ciencia y en filosofía es recurrente hablar más en términos de singularidades, ¿no? De singularidades, de acontecimientos, más que de seres que tendrían una esencia y una identidad en sí mismos, por lo tanto, una definición real, nominal o de la naturaleza que ustedes deseen. Poco a poco vamos a ir viendo estas nociones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que no quede
tan en la oscuridad y no vayamos tan rápido. Eh, Sartre, Jean-Paul Sartre, un filósofo pues que defiende de forma acérrima, ¿no? La idea de la libertad y define, digamos, la propia existencia, el propio existir, ¿no? El acontecimiento que es existir a través de esa idea que para Kant, por ejemplo, era muy metafísica y para Hegel también de libertad, eh, a través de esa frase que vamos a analizar más adelante, ¿no? El infierno son los otros, es bastante crítico cuando los ojos del otro me miran y me definen, ¿no? Entonces me miran y dicen, ah, he ahí a Jorge o he ahí a fulano, sultano, he allí el mesero, he allí el filósofo, pero pues en el fondo de mi ser, si es que hay un fondo, ¿no? Yo no soy esto o aquello, yo no me defino a través de el conjunto de mis funciones. Eh, yo no soy un mesero, yo no soy un filósofo. Y sin embargo, tal y como lo acabamos de ver, eso es lo que pretende, o a eso es lo que la filosofía contemporánea se ve reducida cuando renuncia a la pretensión del conocimiento de la esencia. Es decir, dado que ya no podemos saber qué es algo, nos concentramos entonces en cómo es ese algo, cómo funciona, cómo se comporta, cuáles son sus acciones. No interesa lo que se predique de algo, de alguien, sino cómo es. No hay un ser, sino un actuar, ¿no? No hay cosas, sino acciones, que es una tesis muy propia del pragmatismo y el pragmaticismo. Entonces, y sin embargo, Sartre, en defensa de la libertad, hace esa denuncia que no podemos reducirnos tampoco al conjunto de nuestras funciones, como también denunciaba, por ejemplo, Gabriel Marcel, ¿no? Que esa era su gran inquietud acerca de los fenómenos que se desplegaban en la contemporaneidad con el capitalismo y los totalitarismos nacientes de su época, que hemos perdido la esencia y que solo vemos, el ser humano se ha visto reducido al conjunto de sus funciones. Entonces, ¿cómo explicar esa paradoja, no? Ese es el elemento potencial o problemático de la filosofía contemporánea, que no pudiendo renunciar al fenómeno como funcionamiento de algo, o al funcionamiento de algo como su modo de aparecer, sin embargo, debe reconocer al mismo tiempo que el conjunto de sus funciones y de acciones tampoco sería del todo la reducción de lo que algo es o de lo que algo más bien acontece, ¿no? Precisamente porque ya no se piensa en términos de ser, sino de modos o maneras de ser. Bueno, y es que como diría George Wilhelm Friedrich Hegel, la filosofía siempre llega demasiado tarde al acontecimiento. La filosofía debe esperar a que pasen las cosas, sucedan las cosas, se desarrollen, se cumplan, es decir, expresen a cabalidad su esencia, lo que son, para poder pensar y reflexionar sobre ellas, lo cual indicaría una relación no solo entre ser y pensar al modo clásico, sino entre ser, pensar y además, y ello desde Kant, tiempo. Por ejemplo, la muerte de Dios es un viejo acontecimiento, pero recién desde Nietzsche la conciencia histórica lo empieza a asimilar. Entonces, retomando, no hay seres, hay maneras de ser. Esa manera de ser es la expresión actual del funcionamiento de algo, de su acontecer, de su acción.
pero esa acción, ese acontecer, el pensamiento siempre llega tarde a él. El pensamiento lo toma retrospectivamente, porque la esencia de algo, lo dice el propio Hegel, solo se expresa al final, ¿no? La verdad de las cosas es verdad del tiempo, y hasta que no pasen, hasta que no acontezcan, no las podríamos pensar o por lo menos captar por el pensamiento. Y ese problema en el centro mismo del pensamiento viene desde Kant hasta nuestra actualidad, que es la gran cuestión acerca de lo trascendental, de la génesis del objeto mismo, de si debemos esperar a que aparezca, a que acontezca, o si no solo en calidad de pacientes, sino también de agentes, hacemos una especie de forzamiento y hacemos que las cosas también acontezcan, o sea, incidimos en el ser y en el pensamiento, incidimos en el acontecimiento y nos volvemos hijos de nuestros propios acontecimientos, nos volvemos a la vez sujetos y objetos del acontecimiento. Somos contempladores y a la vez contemplados por el acontecimiento, ¿cierto? Entonces, no es que haya una renuncia absoluta al conocimiento de la esencia, porque el que agotó el conocimiento de la esencia fue Hegel, según muchos autores, sino que permaneciendo esa esencia o permaneciendo esa esencia en su ausencia, digámoslo así, vemos desplegarse ante nuestros ojos desde hace ya mucho tiempo, sobre todo lo que ha sido, lo que fue el siglo XX, y captando, digamos, esos modos de aparecer, esos modos de ser, esos acontecimientos, esas singularidades, esos procedimientos, esas procesualidades, esas manifestaciones, esos funcionamientos, esas acciones. eh, Permanece esa inquietud por la esencia, por la verdad del ser, por ejemplo, por la verdad de las cosas, o inversamente, la crítica a la voluntad de verdad de una época, y indagamos por ese cómo eh, devenimos en esa procesualidad, somos sujetos y objetos de ese acontecimiento, nos fundimos con él y decimos con Sartre, pues que tampoco nos podemos reducir a esa manifestación, a esa concretización, digámoslo así, a esa fenomenización de la cual hacemos parte, porque junto con Gabriel Marcel no somos el conjunto de nuestras funciones, no somos meseros, no somos filósofos, sino que tenemos devenires, devenimos mesero, devenimos filósofo, devenimos artista, devenimos profesor, pero no somos, muy entre comillas, nada de eso. En el fondo, estamos condenados a ser libres, ¿no? Como dice Sartre. Es decir, que hasta ahora ni la pregunta por el qué, ni la pregunta por el qué es la filosofía contemporánea, ni la pregunta por cómo es la filosofía contemporánea, reducen la pregunta misma y el preguntar mismo, reducen la cuestión por la filosofía contemporánea. Es una cuestión que nos violenta y permanece. El problema del tiempo es clave para la filosofía contemporánea y para mi gusto es ideal como hilo conductor de las diversas problemáticas que la contemporaneidad enfrenta. Esa es una manera de abordar la cuestión por la filosofía contemporánea. Si al final todo lo determina el tiempo y toda verdad es verdad del tiempo, como decía Hegel, tesis que compartirán pues muchos filósofos contemporáneos posteriores a él, pues entonces el problema del tiempo es es el centro de misterio mismo de la cuestión por la filosofía y más específicamente por la filosofía contemporánea, es el laberinto, ¿no?, que estamos atravesando,
el laberinto del tiempo. Entonces, esa es la gran cuestión y bueno, un análisis exhaustivo del problema del tiempo en la filosofía contemporánea sería deseable, tomando en cuenta filósofos, por ejemplo, como Henry Bergson, con su idea de la duración y su replanteamiento del tiempo ya no como forma pura a priori kantiana, sino como el movimiento mismo de lo real, ¿cierto? Ya no como una condición de la experiencia posible, sino como el movimiento inmanente mismo de la experiencia real. Y de ahí su famosa discusión con Einstein. Entonces, en el fondo es lo real mismo lo que está en juego en la filosofía, y más específicamente en la filosofía contemporánea. No obstante, esta concepción mencionada de la filosofía como contemplación o como del acontecimiento, ¿no? O como reflexión del acontecimiento, reflexión retrospectiva, difiere fuertemente de la concepción de la filosofía, por ejemplo, de Friedrich Nietzsche, 1844-1900, para quien la filosofía siempre debe ser intempestiva, o sea, atemporal. Entonces, como es una cuestión de tiempo, llega Nietzsche y nos vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que ya había sido tratada por, no sé si todos los filósofos, pero casi todos, y es la pregunta o la cuestión por la relación entre lo eterno y lo temporal. La diferencia es que la filosofía contemporánea ya no será una inquietud por lo eterno y tampoco por lo temporal, digamos, no será una inquietud más por la esencia eterna de las cosas o de las existencias, ni por la contingencia o el carácter efímero y temporal de las cosas mismas también, sino que su inquietud girará en torno a otro problema y es la inquietud por lo intempestivo, lo atemporal, no entendido como lo eterno, sino como en qué condiciones es posible la creación de una novedad. Ya no es una inquietud entonces ni por lo eterno ni por lo temporal, sino por la producción de novedad, por el acontecimiento en última instancia, por cómo algo nuevo es posible en el universo, cómo a partir de las condiciones físicas, históricas, biológicas, psicológicas, espirituales, algo que las desborda se produciría continuamente y diferiría eh, como tal de todo eso, ¿no? Que lo hizo posible. Esa evidencia de la creación continua de imprevisible novedad, Bergson, por ejemplo, la llamará duración, Nietzsche la llamará pues lo intempestivo o el devenir, Deleuze, por ejemplo, lo llamará el acontecimiento, y bueno, cada filósofo contemporáneo dará su respuesta a esa cuestión, ¿no? A esa nueva pregunta por cómo es posible algo nuevo, ¿no? Que no se repita lo mismo, sino que se produzca una diferencia. Muchas veces en todos los campos, en todos los dominios, no solo filosofía, sino también ciencia y arte, la cuestión que más inquieta actualmente es cómo producir y cómo crear una novedad, algo que parecía no tener lugar en el espacio y el tiempo, algo que parecía no poder existir, algo que rompe con la lógica clásica de lo posible y de lo real, porque lo posible siempre se hace a imagen y semejanza de lo real, que lo posible justamente realiza, ¿no? En tanto que idea de posible, como la idea de los mundos posibles del dios leibniziano, ¿no? Que
el entendimiento infinito de Dios, contempla todos los mundos posibles y elige el mejor para que ese mundo sea el que pase a la existencia, pase de la esencia a la existencia. Siempre pasa el mejor de los mundos posibles. Y Schopenhauer, de forma bastante humorística, pues dirá que lo que en realidad sucede es todo lo contrario, siempre pasa el peor de los mundos posibles. Pues eso ya es como una especie de pesimismo, pues una especie no, es un pesimismo, digamos, asumido. Sea como sea, esa lógica clásica de lo posible ya no funcionaría, digamos, ni en la ciencia, ni en el arte, ni en la filosofía contemporáneas. Es una cuestión que de pronto trabajaremos en otro momento, que se ha querido llamar la cuestión de lo virtual, ¿no? Pero no es gratuito que en esa cuestión de lo virtual, pues justamente nos estemos comunicando de modo virtual, ¿no? En estos precisos instantes. Por otra parte, Michel Foucault, 1926-1984, ya advertía en su lectura de Immanuel Kant, 1724-1804, de la cual elaboró su tesis secundaria de doctorado traduciendo al francés su Antropología en sentido pragmático, en 1798, que la cuestión por la modernidad y en consecuencia por la contemporaneidad que nos sigue afectando, era la cuestión por el presente, por lo actual. ¿Qué es el presente? ¿Qué es lo actual, cierto? Entonces hay que hacer esa distinción, hay que distinguir el presente de lo actual. El presente es lo que pasa, es lo que casi que de forma inmediata ya es pasado. Lo actual es lo que no, no empieza ni termina de acontecer, es lo que nos sigue afectando y forzando nuestro pensamiento. La cuestión por la modernidad nos sigue afectando y sigue siendo de actualidad. Entonces, la parte de novedad del presente es siempre lo actual. Eso suena un poco irónico y paradójico porque si es lo que no termina de acontecer, es lo que lo que no tiene un comienzo ni un fin, no es que sea lo eterno, sino que es la creación continua de impredecible novedad que se prosigue eh, de forma inmanente en el universo, que se produce de forma continua en el universo. La contemporaneidad ya no se inquieta por esa eternidad o lo eterno, sino por esa novedad que se puede desprender de cualquier presente, ¿cierto? Esa parte de novedad. La pregunta que se hace Foucault, ¿no? ¿Qué es lo que en el hoy es diferente al ayer? ¿Cuál es la diferencia entre el ayer y el hoy? ¿Cierto? Bueno, a partir de lo cual se plantean las siguientes preguntas. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? O más bien, ¿cómo hemos llegado a ser lo que estamos siendo? Se trata de la cuestión genealógica tomada de Nietzsche por Foucault, la cual se interroga por nuestros devenires actuales, por lo que estamos siendo, ya que, ¿por qué importaría más el origen que el devenir de las cosas? De la cuestión genealógica ya no es una cuestión por el origen de algo, sino por su devenir, por cómo emergen las cosas, por cómo suceden en el sentido de que acontecen, ¿cierto? No es que acontezcan de la nada, ¿cierto? Pero siempre hay un lado del acontecimiento que escapa a las series causales y a las linealidades historicistas, ¿cierto? De ahí que los historiadores no sepan explicar el origen o el surgimiento del capitalismo, por ejemplo, por qué el capitalismo se dio en esas circunstancias, en esas condiciones, en esos momentos precisos y no en otro. Y así para cada cosa, el origen del cine, el origen de la prisión, de la sociedad disciplinaria,
el nacimiento de la clínica, el origen del arte moderno, por ejemplo. El origen, así lo veremos en su momento en este curso, es la pregunta por la identidad de la cosa, por su esencia, por su procedencia. Pero como dice Foucault, en el origen de las cosas está más bien el disparate, disparación, la diferencia y no la identidad. Esta es una gran discusión, pues, de las filosofías contemporáneas, sobre todo las llamadas o mal llamadas, no sabemos, posmodernas, y es una cuestión que gira en torno a la cuestión por la identidad o la diferencia, ¿no? Como dicen Gilles Deleuze y Félix Guattari en su libro ¿Qué es la filosofía? De 1991, retomando la fórmula de Nietzsche. Dicen ellos allí, actuar contra el tiempo y de este modo sobre el tiempo, a favor, lo espero, de un tiempo venidero. Actuar contra el pasado y de este modo sobre el presente, a favor, lo espero, de un porvenir. Pero el porvenir no es un futuro de la historia, ni siquiera utópico, es el infinito ahora, el nun que Platón ya distinguía de todo presente, lo intensivo o lo intempestivo, no un instante, sino un devenir. ¿No se trata acaso una vez más de lo que Foucault llamaba lo actual? Pero ¿cómo iba este concepto a recibir ahora el nombre de actual, mientras que Nietzsche lo llamaba inactual? Resulta que para Foucault lo que cuenta es la diferencia del presente y lo actual. Lo nuevo, lo interesante es lo actual. Lo actual no es lo que somos, sino más bien lo que devenimos, lo que estamos deviniendo, es decir, el otro, nuestro devenir otro. El presente, por el contrario, es lo que somos y por ello mismo lo que estamos ya dejando de ser. No solo tenemos que distinguir la parte del pasado y la del presente, sino más profundamente la del presente y la de lo actual. No porque lo actual sea la prefiguración incluso utópica de un porvenir de nuestra historia todavía, sino porque es el ahora de nuestro devenir. Cuando Foucault admira a Kant por haber planteado el problema de la filosofía no con relación a lo eterno, sino con relación a la hora, quiere decir que el objeto de la filosofía no consiste en contemplar lo eterno, ni en reflejar la historia, sino en diagnosticar nuestros devenires actuales. Un devenir revolucionario que, según el propio Kant, no se confunde con el pasado, ni el presente, ni el futuro de las revoluciones. Un devenir democrático que no se confunde con lo que son los estados de derecho, o incluso un devenir griego que no se confunde con lo que fueron los griegos. Diagnosticar los devenires en cada presente que pasa es lo que Nietzsche asignaba al filósofo en tanto que médico, médico de la civilización o inventor de nuevos modos de existencia inmanente. La filosofía eterna, pero también la historia de la filosofía, abre paso a un devenir filosófico. ¿Qué devenires nos atraviesan hoy que se sumen de nuevo en la historia, pero que no proceden de ella, o más bien que solo proceden para salirse de ella? Lo internal, lo intempestivo, lo actual. He aquí tres ejemplos de conceptos en filosofía, conceptos ejemplares. Y si hay uno que llama actual a lo que otro llama o llamaba inactual, solo es en función de una cifra del concepto, en función de sus proximidades y componentes cuyos leves desplazamientos pueden acarrear. Bueno, acá, por supuesto, de forma implícita está el planteamiento de la filosofía como creación y más concretamente como creación de conceptos, allí donde el arte crea afectos, afectos y perceptos, y la ciencia funciones y prospectos, ¿no? Entonces, totalmente ubicado
en lo que es la cuestión de la filosofía contemporánea como inquietud por la creación de novedad y no más como inquietud por lo eterno como era en el mundo clásico. Sea como sea, esto ya pues es disertación mía, lo que quiero decir es que hay acontecimientos singulares como intempestivos actuales o inactuales que modifican decisivamente el devenir de la vida y del pensamiento, o sea, su propio acontecer y la manera de su acontecer, por lo cual algunos conceptos filosóficos que funcionaban y operaban perfectamente en otras épocas se vuelven luego insostenibles para ciertas concepciones del mundo y por lo tanto también para ciertas filosofías. Ello ya nos lo demostró de manera trascendental Michel Foucault en su filosofía. Es decir, Michel Foucault replanteó la manera misma, la forma misma de concebir la historia, ¿cierto? Entre otras cosas. Aquí nos gustaría solamente a manera de introducción poner énfasis en al menos cuatro acontecimientos singulares que nos hacen pensar que a la filosofía contemporánea no se la puede definir por una esencia, sino por una concepción diferente del tiempo en tanto que intempestivo, actual, inactual o acontecimiento. Esa es la tesis que queremos defender aquí en esta primera clase, en esta muy breve y muy sucinta introducción a lo que es la filosofía contemporánea. Bueno, y hay que decirlo, ¿no? Acontecimientos y novedades que solamente son posibles bajo fondo de un ser que se ha vuelto indeterminado, de una existencia, por lo tanto, igualmente indeterminada, haciendo una recapitulación del camino que hemos recorrido hasta acá, brevemente. No es una cuestión de la esencia del qué es la filosofía contemporánea. En su lugar, tampoco sería una cuestión por el cómo es la filosofía contemporánea, si bien esta nos da indicaciones mucho más precisas acerca de su naturaleza, y más allá del qué, de la esencia y del cómo, de su modo de ser, más allá del ser y de los modos o las maneras de ser, lo que encontramos es un fondo o es un sin fondo problemático de la filosofía contemporánea que nos muestra una zona de indeterminación o eh, una indefinición misma de lo que sería la filosofía contemporánea y de lo que seríamos nosotros y lo que hemos venido siendo o lo que estamos deviniendo, porque continuamente pues ya somos otros, ¿no? Es de nuestro devenir otro, que no se reduce a un análisis retrospectivo, pero que tampoco a una definición definitiva o absoluta que cerrara y zanjara de una vez la cuestión como lo pretendió Hegel, ¿no? Bueno, los cuatro acontecimientos que nos hacen pensar que la filosofía contemporánea ya no se definiría por una esencia y que explican más su modo de ser, su acontecer, su manera de ser, son la revolución copernicana de Kant y sus consecuencias, lo que en mis propias palabras podríamos llamar la objetivación del espíritu en la institución según Hegel, eso es muy importante, la genealogía de la moral de Nietzsche y la fórmula del existencialismo, la existencia precede la esencia. Esos cuatro acontecimientos serían fundamentales para sustentar la tesis que les acabo de plantear hasta aquí, que espero pues haya sido en la medida de lo posible clara y si no, me dejan preguntas en los comentarios o me escriben a mi correo electrónico. Yo, por supuesto, y con mucho gusto, haré el esfuerzo de esclarecer lo que se pueda, ¿cierto? Primero, la revolución copernicana de Kant y sus consecuencias.
Como sabemos, al igual que Nicolás Copérnico, 1473-1543, al igual que Nicolás Copérnico sustituyó el geocentrismo por el heliocentrismo, Kant sustituye el horizonte de conocimiento de cualquier objeto posible por un conocimiento trascendental del sujeto, haciendo depender la posibilidad de la ciencia para la filosofía del sujeto trascendental. Las consecuencias de esto son numerosas, solamente por mencionar algunas. Primero, muchos comentadores dicen que se trata de la verdadera consumación del antropocentrismo, que siempre buscó poner al hombre en el lugar de Dios, por lo cual se trata al mismo tiempo de la consumación del proyecto de modernidad. Para esto, ver el texto de Jürgen Habermas, La modernidad, un proyecto inacabado, de 1980. Segundo, el sujeto trascendental kantiano padece, sin embargo, de ciertos límites. Por ejemplo, las ideas propias a la razón de alma, mundo y Dios devienen ideas incognoscibles de la metafísica, incapaces por lo tanto de ciencia, es decir, de conocimiento. Sirven, sin embargo, como ideas reguladoras de un uso práctico de la razón en la moral, ¿no? Entonces, esas esencias, alma, mundo y Dios, son incognoscibles a partir de Kant, ¿no? Y como él lo plantea. Tercero, por lo tanto, la pareja esencia-apariencia clásica es sustituida en Kant para darle, según él, nueva vida a la filosofía, ¿no? Para que ella pueda continuar. Es sustituida por la pareja condiciones de lo que aparece y lo que aparece, pues todo aparece en unas ciertas condiciones. De ahí el nacimiento de la pareja noúmeno-fenómeno. Entonces, frente al dualismo noúmeno-fenómeno, la posibilidad del conocimiento en Kant se da entre, ya no la esencia y la apariencia, sino entre las condiciones de lo que aparece y lo que aparece. O sea, ya no la apariencia, sino lo que aparece. De ahí su fenomenología. Segundo, la objetivación del espíritu en la institución según Hegel. Para Hegel, el sujeto es la sustancia, hipokeimenon, es decir, subiectum, lo que subyace y está a la base como fundamento, lo verdaderamente actuante y de lo cual depende el resto. Pues de hecho, él va a definir la filosofía moderna o la modernidad misma como aquella que pone en el centro al sujeto, ¿no? Ya no al objeto en sentido del idealismo clásico platónico, la idea objetiva, sino la reflexión subjetiva heredada de Kant, que lleva, por ejemplo, al romanticismo alemán a hablar a través de Nietzsche, perdón, de Fichte, de un yo absoluto, ¿no? Yo igual a yo y que Hegel evidentemente va a criticar a favor de una nueva objetivación o un nuevo idealismo que se concretiza todo en su filosofía del derecho o en lo que él llama la institución, ¿cierto? De ahí que Hegel sea el que se aventuró a pensar lo efectivamente real y cómo eso efectivamente real acontece. Ahora bien, para Hegel la sustancia no es el yo, o sea, hay esa gran diferencia entre sustancia, sujeto y yo, ¿no? La sustancia no es el yo para Hegel, como lo era en Descartes, ¿no? El cogito, o como lo era en Kant, sujeto trascendental, o sea, el sujeto evidentemente se define a través de la sustancia, pero el sujeto no es el yo, la sustancia no es el yo. La sustancia para Hegel es la materia misma y la materia es el espíritu caído y temporalizado, es decir, devenido sujeto. El espíritu en Hegel deviene sujeto.
no es sujeto, sino que deviene sujeto. Deviene sujeto eh, a través de una caída, él lo dice así, tal cual, una caída de la cual la materia es su expresión. La materia es el espíritu, pero caído, ¿no? Y por lo tanto la materia es el sujeto. Es el sujeto, es el espíritu que ha devenido sujeto a través de la caída del espíritu mismo en la materia o en su materialización. Así la materia, el ser, la sustancia se hace historia, el sujeto se hace historia en el movimiento inmanente de la lógica dialéctica. Se trata de la forma como el ser se piensa a sí mismo y es consciente de sí mismo. Entonces, cuando surge el pensamiento, cuando Descartes dice pienso, luego soy, y luego Kant dice pienso en ciertas condiciones y luego soy, el que piensa es la sustancia misma o es la materia misma que se ha historizado, o sea, que se ha hecho historia, que ha devenido, y es la materia a la que se piensa a sí misma, ¿no? Es la sustancia que se piensa a sí misma. No es un sujeto aislado del objeto, o no es un yo trascendental, o que estaría en otro lugar más allá de eso que piensa, ¿no? Este sujeto hegeliano sin yo es entonces lo absoluto, el saber absoluto en la autoconciencia, o sea, somos nosotros mismos pensándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Históricamente y la forma como ese pensamiento se concretiza y se materializa históricamente, dice Hegel, es a través de las instituciones. Pero ese saber o autoconciencia se conquista históricamente, es decir, el espíritu está en camino de su propio autoconocimiento mediante la necesidad de las contradicciones. Así no es que el yo piense un ser, que sería algo aislado de sí mismo, sino que el ser se piensa a sí mismo a través de una lógica suprapersonal y supraindividual. La identidad en Hegel está entonces desgarrada por la contradicción, por la negación que hace que el ser deba pensarse y deba devenir sí mismo. Dicho de otro modo, el ser comienza alienado, pero está destinado a ser sí mismo, a reconciliarse consigo mismo, en una dialéctica que, en Hegel, es históricamente finalista, progresista y evolucionista, y termina con el Estado como institución, como realización de lo racional en lo absoluto. La famosa frase de Hegel, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, pero que solamente se entiende a través de ese devenir histórico eh, que se cumple a través de la dialéctica en Hegel. Lo racional devenido real y lo real devenido racional solo se explican es históricamente en ese sentido, a través del juego de las contradicciones. Em, bueno, repito, si tienen preguntas, me las hacen en los comentarios o a través de un correo electrónico. Pues esta es una de las limitaciones de la virtualidad, es que no podemos retroalimentar inmediatamente, ¿no? No logro adivinar si hay inquietudes, pues obviamente yo hago un esfuerzo porque todo quede lo más claro posible, pero pues igual son temas densos para trabajar y agotar de una sola vez en una introducción. Tercero, la genealogía de la moral de Nietzsche. Nietzsche critica la sumisión y obediencia de Kant a la moral vigente, el sentido del deber. Para Nietzsche, la moral en Kant carece de rigurosidad crítica y de profundidad filosófica. La moral no es un hecho, es un problema. Hay tantas morales como sociedades y culturas han habido y habrán. Entonces, aquí hay algo muy curioso que sucede entre Hegel y Nietzsche, y es que ambos ya piensan a partir de un sentido histórico, ¿no? Ubican los problemas en función de unas condiciones espaciotemporales muy determinadas, pues cosa que también heredan de Kant, pensar siempre en unas condiciones, en función de unas condiciones, pero a diferencia de Kant,
en Hegel la eticidad y en Nietzsche la moral, no es un hecho de la razón, un hecho puro de la razón, sino un problema histórico que igualmente depende de esas condiciones históricas, igualmente históricas. Nietzsche critica la moral como dogma. No es la moral la que hace al hombre, sino que es el hombre el que hace la moral. Problematizando la moral, hay que evaluar si la moral le ha servido a las sociedades y culturas para alcanzar un grado de existencia más elevado, o bien si esas diversas morales para lo que realmente han servido es para debilitarlas, someterlas, para producirles conflictos y para hundirlos en la decadencia. Esa es la verdadera unidad de medida de si el valor mismo de los valores de una época determinada o de una sociedad, pues valen, valga la redundancia, valen o no valen, o son positivos o por el contrario son el síntoma de la decadencia de esa sociedad o de esa época. De ahí la importancia de el sentido y el valor de los valores en la, sobre lo cual pues hace el énfasis la filosofía de Nietzsche. Al partir, repito, de la concepción de la moral como un problema y no como un hecho. Nietzsche critica al ser humano como escindido, es decir, como alguien que tendría una parte animal y una parte humana, o ese famoso dualismo entre cuerpo y alma, eh, como si estuviéramos divididos en un cuerpo y en un alma, en un cuerpo que va por un lado y un alma que va por otro, así como decía Descartes, por ejemplo. Para Nietzsche, el cuerpo es una gran razón, como dice en el Zaratustra, ¿no? Y no está escindido del alma. O sea, para Nietzsche, lo que pasa en el cuerpo pasa en el alma y viceversa. Los instintos y las pasiones son importantes y constitutivos del ser humano como totalidad. Antes que conjurarlos a los instintos y a las pasiones, hay que investigar estos instintos y estas pasiones, es decir, hay que investigar la lógica de lo pulsional para, a partir de ahí, crear una nueva comprensión del conocimiento y de la moral, una transvaloración. La ley moral no puede ser la renuncia a los impulsos sensibles para regirse exclusivamente por su razón. De ese modo, pues, Nietzsche critica el racionalismo ingenuo. Creer que mediante la sola forma de los principios de la moral en la razón práctica se puedan determinar actos, deseos, pasiones e inclinaciones, pues es problemático, ¿no? Tú debes, luego tú puedes. Esa es la fórmula, pues, del racionalismo ingenuo, creer que porque uno debe, uno puede. Para Nietzsche, por el contrario, la razón es un instrumento que funciona dominado por los impulsos, de modo que sus representaciones y sus opciones valorativas no son sino la expresión o el síntoma de lo que siente, necesita o requiere el cuerpo, es decir, la voluntad de verdad de la época, ¿no? O sea, esa es una idea muy interesante, ¿no? No hay verdad, lo que hay es voluntad de verdad. O, como dice Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Y cada época tiene su interpretación eh, su interpretación particular o determinada, ¿no? Y finalmente, eh, la cuarta idea, la existencia precede la esencia de Sartre, ¿no? El infierno son los otros, frase famosa de Sartre, quiere decir que los otros, con su mirada y sus actos, se hacen necesariamente una imagen de lo que uno es, de lo que uno es, ¿no? Lo cual predetermina una identidad que no sale, irónicamente, del juego de las máscaras y de las imposturas sociales e intersubjetivas. Dicho de otra manera, el infierno son los otros, significa que los otros pueden llegar a tratarme como un objeto más. La definición de lo que es un ser humano no existe entonces para Sartre, ya dada de antemano.
Ella se construye todo el tiempo a partir de los actos. De ahí la perpetua reivindicación de la libertad. O sea, esa indeterminación de la que hablamos ahora rato es, Sartre la traduce en términos de libertad. El hombre está condenado a ser libre. Así, dado que la existencia precede a la esencia, el ser humano primero existe y luego se define por sus actos. Uno quiere lo que uno hace. Uno es la repetición de sus actos. Cualquier excusa es para Sartre la mala fe. Uno puede ser lo que uno quiera, simplemente se trata de decidirse a hacerlo. Bueno, esto suena un poco contradictorio con lo que vimos previamente de Nietzsche, ¿no? Y bueno, esas son las distancias muchas veces insalvables entre los filósofos y entre las épocas, entre precisamente las voluntades de verdad de una época o las interpretaciones. Sartre, de ahí viene su moral justamente de que dado que somos libres, somos responsables y todo lo contrario, cualquier excusa, pues es mala fe, es simplemente mala fe y hay que asumir esa responsabilidad. Por eso la libertad no es algo tranquilizador o sosegado, sino que es un gran peso, ¿no? Es, irónicamente, es como un tipo de esclavitud, ¿no? Estamos condenados a ser libres. Por lo tanto, somos responsables de nuestros actos y de todo lo que hacemos, porque así decidamos no hacer algo, eso ya es una decisión, ¿cierto? Obviamente, no está de más reiterar que todo esto, pues, es lo que veremos de forma más detallada a través de todo el curso, ¿no? Esta es solo la primera clase como introducción. Si presuponemos que no tenemos identidad, esencia, definición o substancia, que solamente tenemos nuestra existencia o lo que veíamos hace rato, los devenires actuales, podemos inventarnos, recrearnos, repetir las acciones que nos hagan más felices cotidianamente. Sin embargo, la libertad nos produce angustia. O sea, decidir es angustioso, ser libres es angustioso, es un peso, digamos. Em, y es una responsabilidad. Y hay que anotar también, creo que yo no lo digo aquí, que en Sartre la libertad siempre es en situación, ¿no? Se es libre en situación. No es la misma libertad la de el estoico Epicteto, que era un esclavo, de la libertad de, de Aristóteles, por ejemplo, que decía que para poder filosofar se necesitaba del ocio, y eso solo lo podían hacer los aristócratas, ¿no? Y no los esclavos. La libertad es en situación, no es la misma libertad la del medioevo que la del siglo XIX o la del siglo XIX que la de nuestra actualidad. Sin embargo, la libertad nos produce angustia, repito, el no poder enfrentar esa angustia y esa responsabilidad propias a la libertad es la mala fe. Mi libertad se angustia de ser el fundamento sin fundamento de los valores. Esa es una frase de Sartre, que estoy citando aquí. La repito, ¿no? Mi libertad se angustia de ser el fundamento sin fundamento de los valores. Entonces, la contemporaneidad, la filosofía contemporánea es rica, digamos, en este tipo de aseveraciones, digamos, en este tipo de afirmaciones que tienen bajo fondo, pues, el que no logran establecer un fundamento definitivo de algo, ¿no? Una esencia última de las cosas. Y también se habla en ese clima de la contemporaneidad, de lo que es finales del siglo XIX y todo lo corrido y lo que fue el siglo XX, de una crisis de los fundamentos, ¿no? En Husserl, en, en su texto La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, se hace también alusión a esta crisis de fundamentos o el texto de Heidegger, la proposición del fundamento, la voluntad de potencia nietzscheana es evidencia de la crisis de los fundamentos o incluso la duración bergsoniana, ¿no? Da cuenta de lo que
desde hace ya un tiempo, por ejemplo, Zygmunt Bauman llama las sociedades líquidas. No hay, detrás del acontecer no hay un fundamento, no hay una substancia que uno pueda aprehender y decir, bueno, este es el sujeto o esta es la cosa. Em, Hegel la vio concretizada históricamente en la institución, pero esa institución también está en devenir y una institución que vemos hoy puede que dentro de 100 años ya no esté, ¿cierto? Entonces, la modernidad, si no lo dije al inicio, lo digo al final, se define por un cambio continuo, perpetuo, un fundamento sin fundamento o un sin fundamento, un sin fondo que está en revolución perpetua porque está en un cambio continuo, ¿cierto? No por nada desde la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y pues han habido toda una serie de revoluciones y es una revolución que no termina. El Mayo francés, y de ahí que la derecha repita tanto pues que ninguna revolución ha triunfado en la historia, y es porque precisamente estamos en ese sin fondo, en ese sin fundamento de la revolución que no se presupone a sí misma, pues porque no la hay, no hay el fundamento, digamos. O el fundamento más bien es el derecho, es el de derecho, es el Estado de Derecho, es la filosofía del derecho. Allí donde antes estaba el mito o estaba el sacerdote, ahora tenemos al abogado, ¿no? Eh, la ley, ¿cierto? La ley es el reflejo o el efecto o la consecuencia de la evidencia de ese sinfondo, y es gracias a ese sinfondo o a esa indeterminación que puede haber la ley. Y pareciera que la ley solo existe para sortearla, ¿no? Para eh, maniobrar con ella en esas zonas oscuras e indiscernibles entre la ley y el conjunto de los ilegalismos, de tal manera que, como dice Foucault, pareciera que la ley es la resultante del conjunto de los ilegalismos, ¿no? Eh, de ahí que, pues, la jurisprudencia, pues, sea el elemento del derecho, pues, más importante en la modernidad y en la contemporaneidad a la hora de defender algo, ¿no? De defender una postura, una razón, digamos. La mala fe es una manera de autoengañarse, de ser algo determinado, algo definido. El ejemplo que da Sartre es el del camarero, el garzón de café. Él entra a la impostura, a la apariencia, al juego de ser camarero. Él juega a persuadirse que su ser, como su existencia, tienen un sentido, ser un camarero, pero es una impostura más social, ¿no? Yo entro en la impostura, en el juego de las máscaras y de las apariencias de ser profesor de filosofía, por ejemplo. Y ya dentro de poco cumpliré más de 20 años en la formación de esa pretensión de impostura, ¿cierto? Pero lo que me define en el fondo es un devenir filósofo que se tiene en ocasiones y no de forma definitiva o establecida, al cual nunca cesamos de acceder. Es como Marcel Proust, el escritor francés, decía, mi vida, una vocación. Se afronta uno a lo largo y ancho de toda su vida, a la tarea, al reto, a la pretensión de ser algo, ¿no? De ser un escritor, de ser un artista, de ser un filósofo, pero uno nunca cesa de acceder a ese imposible, digamos, que está continuamente desplazándose en el horizonte. Pero para Sartre, el mundo y el ser humano no tienen sentido. El ser de este hombre, su naturaleza, su esencia no corresponden en sí a camarero como no corresponden tampoco a ninguna otra cosa.
En eso consiste la existencia de la libertad y de la mala fe en el hombre. Como decía Schopenhauer, ¿no? Pues teniendo ese tono en común con el existencialismo de Sartre, de pesimismo, de un cierto pesimismo, y es que pareciera que la sucesión de las vidas en el tiempo histórico fueran los sueños de un espíritu que duerme ahí donde cada persona cuando muere despierta, ¿cierto? Pues cada una de esas singularidades históricas, fenomenológicas, son mientras duran, mientras viven, mientras devienen en una vida, son sueños de un espíritu que duerme, pero que despertarán una vez hayan muerto, ¿cierto? Entonces, un poco la frase con la que se inaugura también, entre muchos otros acontecimientos, la modernidad, la vida es sueño, ¿no? De la barca. Bueno, les agradezco mucho su atención. Hasta aquí viene mi presentación y nos vemos en la próxima clase, así lo esperamos. Cualquier pregunta, duda que tengan, la anotan, la llevan para la próxima clase y la socializamos. Les agradezco mucho su atención y me disculparán si algún pasaje quedó mal desarrollado o se quedó corto o dejó en el tintero alguna idea o si algún pasaje fue oscuro y no fue del todo claro, pero la potencia de la filosofía está pues también en su oscuridad, ¿no? Digámoslo así, en su indeterminación como potencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.